Bienvenidos al video tutorial del manejo de las emociones en tiempos COVID. El objetivo de este video es proporcionar herramientas de inteligencia emocional que ayuden a superar la crisis por la que está pasando la humanidad entera, con más de 4.341.757 muertes en todo el mundo. La gama de emociones que prevalecen son miedo, repulsión, ira, tristeza y la más frecuente y por lo tanto la que más tortura al ser humano, la incertidumbre. Antes de continuar, debe quedar bien claro que la pandemia por COVID no aumenta ni disminuye conflictos emocionales, solo intensifica los que ya posees. Así que culpar a la pandemia por el sufrimiento actual es un error. Lo más probable es que estarías sufriendo igual, solo proyectándola en situaciones o circunstancias diferentes. Podría ser que una persona de bajo nivel cultural sobreviva a la pandemia y a la enfermedad incluso sin enterarse de lo que está pasando, dado que su bajo nivel sociocultural le impide tener acceso a información actual. Para ellos podría ser un cuadro gripal más o una enfermedad que no sabe qué es, pero que no le causa estrés emocional. Otro ejemplo son los jóvenes, que hasta hace algunos días se enfermaban y la mayoría salía bien librado. En cambio, al enterarse que está una nueva cepa de virus que causa una mortalidad en adolescentes, la preocupación de todos se incrementa. Por otro lado, una persona del área de la salud, consciente de la mortalidad por día, de los riesgos que posee y de las complicaciones que podría llegar a presentar, el estrés emocional podría ser más intenso y deteriorar el estado de salud si ya hay un conflicto emocional aún no resuelto de fondo. Hablemos del miedo a infectarnos. Se trata de un virus que hasta hace algunos días dejó de respetar edad o personas que se ven aparentemente sanos. Lo mismo mueren adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos, con un aproximado de 5 millones de muertes alrededor del mundo, aunque la cifra oficial sea de más de 4. Causa mucho pánico debido a la capacidad de causar incertidumbre en los seres humanos. Hoy por hoy no sabemos cómo será el desenlace después de habernos infectado. Si la emoción primaria de todo lo que sentimos es el miedo, entonces, ¿es bueno o es malo sentir miedo? La respuesta es sí, sí es bueno tener miedo. Las emociones son un regalo de la naturaleza para el ser humano. Activa todos los mecanismos de protección de nuestro cuerpo y se prepara para el ataque o la huida. La misión del miedo es preservar la vida. Tener miedo es de mucha utilidad. Pero recuerda, debe haber un equilibrio, tal y como dice el refrán: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ya que los extremos son peligrosos. Mucho miedo paraliza, desgasta, deteriora. En cambio, poco miedo hace que bajes la guardia, te descuides, no te protejas, ni protejas a tus seres queridos, dado que no tienes miedo. No pasa nada, dicen ellos. Cuando la realidad es completamente diferente, es un virus potencialmente mortal. Esa incapacidad para predecir con certeza las muertes de todos esos pacientes que no tenían alto riesgo de morir, al menos por apariencia o juicio clínico, intensifica la incertidumbre. Esta a su vez aumenta la intensidad de un estado de ansiedad latente que ya de por sí posees. Así que culpar de lo que te está sucediendo actualmente a COVID no es del todo exacto. Acepta tu miedo, es tu mejor aliado. Recuerda que mucho desgasta y poco hace que te descuides. Observa la gráfica. El área verde corresponde a una zona sin estrés, sin miedo. Por lo tanto, hay una falta de motivación para lavarte las manos, usar cubrebocas, apoyarte del gel antibacterial. Tu organismo está en reposo. No activa ningún mecanismo de defensa dado que hay poca necesidad de cuidarse. Como puedes entender, estás vulnerable ante una realidad de esta magnitud. Por eso, tu miedo es tu mejor aliado. Siéntelo, identifícalo, acéptalo. Aunque el miedo es desagradable, es muy positivo, te ayuda a cuidarte. Observa que lo ideal es llegar a un estrés óptimo que corresponde al área amarilla, en la que estás preparado, entiendes tu realidad, no te alarmas. Precauciones, las óptimas, no excesivas que te desgasten, no tan escasas que hagan que te descuides. Personas con un estado de ansiedad moderado activo pueden agravar, incrementar, es decir, intensificar la ansiedad y como consecuencia desgastar, deteriorar aún más a un organismo ya de por sí desgastado. Las justificaciones más frecuentemente encontradas cuando tienen ansiedad excesiva son: ¿y qué va a pasar con mis hijos si muero? Límites. Relájate. Ahorita preocúpate por ti, dado que no puedes hacerlo por tus hijos. Asume tu emoción.
Aquel sujeto que se preocupa por las emociones ajenas busca, en el fondo, evadir las propias, no hacerse cargo de lo que está sintiendo. Llora si es necesario, pero hazte cargo. Una más. Me siento muy mal. Dificultad para respirar y sensación de ahogo. Está saturando al 92% y una frecuencia respiratoria de 19. Un paciente joven de 28 años. Relájate, lo más probable es que la soledad te esté atormentando. El sujeto respondió, puede ser. Me siento igual que cuando mis padres se separaron y me obligaron a decidir con quién me iba. Tenía solo 6 años, tenía miedo de no elegir bien. Otro caso. Un profesional de la salud de 32 años en aislamiento con pérdida de peso de 15 kilos sabía que la esposa de su colega había muerto de COVID en una edad similar a la de él. Límites, todos los organismos son diferentes, tú eres único e irrepetible. Cada ser humano lleva enfermedades de las cuales aún no es consciente. En muchas ocasiones sufres por la información que posees, especialmente los profesionales de la salud. Factores que aumentan la ansiedad es darte cuenta que la enfermedad está cerca, ya es un vecino, parientes cercanos o familiares. Pero enterarse de la muerte de un vecino, pariente, un paciente hospitalizado, un familiar, y lo que a todos nos ha aterrado es enterarnos de la muerte de personas jóvenes aparentemente sanas, por ejemplo, de 17, 21 o 23 años, aumenta mucho la ansiedad. El cerebro deduce, si esto le hace a un joven y sano, ¿qué se espera que me haga a mí? Límites. No porque a ellos les haya pasado algo quiere decir que a ti o a mí nos va a pasar necesariamente algo. Luego nos sorprende ver que personas que creíamos vulnerables en realidad no lo son. Sé que conoces a muchos. El aislamiento para no contagiar a tus seres queridos por sí solo evocará el abandono físico y emocional del que fuiste víctima en la infancia. El hecho de que familiares o amigos tomen distancia para protegerse podría hacerte recordar el rechazo sufrido en la niñez. Recuerda que el miedo a la muerte nos hace conscientes de lo vulnerable que somos. Todos esos miedos aumentan la ansiedad que ya de por sí posees. Lo mismo te desgasta la acción del virus que la angustia de intentar evitar el abandono o el rechazo. Es alarmante para el cerebro emocional porque en los dos va implícito la muerte, simbólicamente hablando. Es instintivo, un niño abandonado o rechazado sabe que podría morir. Así son los miedos de absurdos y se proyectan en las circunstancias que evocan analogías, es decir, parecido con tu miedo más grande y que se ve que aún no has superado. El origen de tu ansiedad, el abandono, la humillación y los abusos que sufriste en la infancia. ¿Y cómo no serlo? Imagina un niño pequeño que siente abandono. El cerebro se activa y dice, llama la atención, al costo que sea, pero evita que te abandonen. El cerebro emocional sabes que es preferible sufrir castigo por llamar la atención como encierro, golpes, regaño, etcétera, a tener que soportar la soledad con la consecuencia lógica de morir abandonado. Ahora, ya en la realidad, ese mismo miedo a morir por COVID abre la compuerta a todos los conflictos que llegamos a creer ya sanados, pero que no lo están. Lo sabemos por el nivel de ansiedad que posees. Al cerebro emocional le cuesta mucho trabajo distinguir la realidad de la fantasía. Hay evidencia que los estados de ansiedad en enfermos por COVID son más peligrosos que el virus en sí, especialmente cuando tienen enfermedades muy avanzadas. El abuso en la infancia es otro ejemplo de situaciones que por sí sola producen mucha ansiedad en el adulto. COVID solo lo intensifica, pero nada más. Diagnosticar ansiedad agregada a un paciente infectado por COVID no siempre es tan sencillo, pero la suspicacia del médico suele ser de mucha utilidad. Hay discrepancia entre los signos, por ejemplo, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria y los síntomas que refiere el paciente, como la gravedad, agitación, dificultad para respirar. El ejemplo anterior de un sujeto joven saturando al 92% por oximetría de pulso y una frecuencia respiratoria de 19, que no es coherente con la sensación de ahogo y dificultad que siente o manifiesta al respirar. Lo que sí fue congruente es que esa desesperación fue la misma que sintió cuando sus padres se separaron. Solo tenía 6 años. Recuerda la impotencia y la angustia que sintió. Se le motiva para que acepte su emoción y la llore si es posible. Acto seguido, la mejoría es increíble porque se da cuenta que algo que lo estaba asfixiando ahora le hace reír al reconocer la causa.
Analicemos solo algunos de los miedos más frecuentes en pacientes infectados. El primero, miedo a usar oxígeno. Esto evoca miedo a lo desconocido, miedo a la carencia. El número dos, a ponerte grave. Evoca el miedo a la muerte, el miedo a no poder. Número tres, miedo a hospitalizarse. No importa el nivel cultural, hasta el personal médico llega a presentarlo. Probablemente evoque vulnerabilidad, consecuencias de abusos físicos, psicológicos principalmente, y esa es la causa por la que muchos pacientes están muriendo en su casa sin darse la oportunidad de ser atendidos. Número 4, la falta de dinero, que evoca las carencias de la infancia. Número 5, miedo a estar encerrado, producto de los traumas de la infancia, castigos excesivos, por ejemplo. Número 6, miedo a contagiar a los familiares, ya que es lo único que tenemos y lo que más fuerte nos hace. Sin ellos, quedaríamos más vulnerables aún. Número 7, miedo a morir, por supuesto. Es el miedo instintivo más grande de la humanidad. Es normal poseerlo. Es peligroso no sentir miedo a la muerte. Tienes más riesgo de morir por no cuidarte. Número 8, miedo a ser cremado, a que abandonen tu cuerpo, a que no se lo den a sus familiares. Un miedo razonablemente absurdo, dado que después de muerto, ¿qué importa lo que pase? Ya no sientes, pero solo evoca los abusos de tu infancia, de todo aquello que hicieron contigo sin esperar tu consentimiento. ¿Lo ves? Como en toda crisis, date la oportunidad de sentir, de aceptar, de procesar y por supuesto llorar si es posible todos tus miedos. Solo hasta después de haber llorado te darás cuenta que el esquema o mapa que has hecho de la realidad no es como tú lo elaboraste, que hay muchas cosas que posees y que aún no has tomado en cuenta. Las emociones son un regalo de la naturaleza, nacieron para transmitir información. Procesa esa información. Las emociones pueden ser desagradables, pero siempre positivas. Date la oportunidad de sentir. No reprimas tus miedos y te sorprenderás de los resultados. Y por supuesto, el miedo más común, el miedo a infectarte. La mayoría de las bacterias miden de 1 a 3 micras. El virus del COVID mide una décima parte de micra. Por tratarse de un virus es prácticamente imposible evitar el contagio. Pero entonces, ¿por qué seguimos cuidándonos? Bueno, para exponerse a cantidades pequeñas del virus y así evitar una enfermedad grave, para evitar las cepas más agresivas o para retrasar en lo posible el contagio hasta que haya mejores vacunas, mejores medicamentos, camas disponibles en hospitales, respiradores artificiales, etcétera. Y también para trazar el contagio de las personas más vulnerables, tus seres queridos. Así que la próxima vez que pienses en exponerte y decir que no pasa nada, lo más seguro es que tenga razón. A ti no te va a pasar nada, aunque con las nuevas cepas no estés tan seguro de eso. En cambio, a tus seres queridos sí podría causarles la muerte. Después, cargar con la culpa de que tu imprudencia o tu ignorancia lo causó, no creo que sea algo fácil de sobrellevar. Así que cuidarte a ti es cuidarlos a ellos. Si ya tienes síntomas de la infección, acepta el miedo. Solo recuerda que mucho desgasta y poco hace que te descuides. Hubo millones de personas que sufrieron el miedo a la enfermedad, pero que nunca tuvieron un solo síntoma. Lo ideal es encontrarte en la zona amarilla de la gráfica, el estrés necesario para ponerte a la defensiva, como cuando el gladiador se prepara para el ataque, así como tu superhéroe favorito combate a las fuerzas del mal. Si fuera necesario, vuelve a ver su película. Preocúpate y ocúpate de ti. Deja en paz las emociones ajenas, solo te distraen y te desgastan. Deja de victimizarte, evoca el protagonista que has sido. Y si no, imítalo, actúa como si lo fueras. La esperanza de sobrevivir debe acompañarnos siempre. Identifica, reconoce y acepta cuál es tu miedo, sobre todo si te ubicas en una zona de estrés excesivo o peor aún, en la zona de estrés tóxico por emociones que te han estado abrumando. Acepta ayuda emocional, la has necesitado desde siempre. COVID solamente la hace evidente y ahora la necesitas para sobrevivir. Está bien identificado que el estrés tóxico acelera, desgasta y favorece la muerte. Ejemplo, femenino de 48 años, portadora del VIH de 10 años de evolución, con un miedo excesivo a complicarse, saturando al 90%, pero al empezar a gritar, implorar y suplicar ayuda bajo el pretexto de no poder respirar, la saturación bajaba hasta 87%. Se le explicó que debía permanecer tranquila para evitar desgastarse, ya que el miedo excesivo podría acelerar las complicaciones o llevarla a la muerte.
Argumentó que tenía mucho miedo porque era portadora de VIH. Se le recuerda que la mortalidad en pacientes en VIH más COVID es muy baja, apenas del 1%, probablemente debido a que toman antivirales y tienen un efecto cruzado. De inmediato sonríe y recuerda haber visto ese dato por televisión en una de las conferencias diarias sobre la pandemia. Aún así se atrevió a decir, ¿y por qué no me habían dicho antes? Hubiera sufrido menos. Bueno, así son los miedos. Antes de terminar el turno, se le observaba mucho más tranquila, consciente de su realidad, pero ahora sí sonreía. Y eso de sonreír puede ser la diferencia entre vivir o morir. Identifica, reconoce y acepta exactamente cuál es tu miedo. Negarlo, ocultarlo o reprimirlo no es buena opción, solo te hará sufrir. Si no puedes tú solo, acepta la ayuda. En estos momentos será de mucha utilidad para sobrevivir. Aceptar la ayuda implica reconocer cuándo es muy seguro estar en casa y cuándo tienes que hospitalizarte. Aceptarlo implica confrontar tu vulnerabilidad. Si eres personal de salud, recuerda que en estos momentos eres un paciente. No intentes tomar decisiones médicas de tu propia persona. No te arriesgues, eres muy valioso para todos nosotros. No es seguro. Deja que sean los expertos en la materia los que te guíen. Si eres del resto de la población, deja de culpar a otros de tu desgracia. Si bien es cierto, solo hospitalizan a los más graves, no hay garantía que estando allí se va a salvar. Lo que sí es garantía es que tienes más probabilidad de sobrevivir que en tu casa, porque hay más medicamentos, oxígeno y respiradores artificiales. En la mayoría de los casos, llorar es un signo fidedigno de buena confrontación, de que vas por buen camino, de que aceptas tu realidad. Hazlo fuerte, sin reprimirte por el qué dirán. Hazlo con confianza. Llorar no es signo de debilidad, sino más bien de fortaleza. La recompensa más grande de haber llorado sin limitaciones es la tranquilidad. Bien dicen que después de la tormenta viene la calma, y sobre esa calma debemos preguntarnos, ¿cuál fue el aprendizaje que me deja? ¿Por fin lograste reconocer la falta de amor propio? ¿Lograste identificar que no te amas y por eso no te cuidas? Obesidad, diabetes, hipertensión o simplemente ayunos prolongados, jornadas de trabajo excesiva, entre otros. ¿Lograste identificar cuánto te abandonas a ti mismo? Sabes que tienes factores de riesgo modificables, pero tú sigues sin modificarlos. Ve a la acción. Inteligencia emocional es darse cuenta, es decir, ser consciente de lo que te está pasando. Eso obligatoriamente te da la energía y el motivo para cambiar lo que no está funcionando en tu vida. No es lo mismo que te cuides porque amas la vida a que te cuides por miedo a la muerte. Cuando te motiva el miedo y de pronto desaparece, vuelves a tus antiguos hábitos de descuido y abandono personal. Acepta la crisis y aunque creas que solo sirve para torturar, te equivocas. Viene a ayudarte, señalando o resaltando todo aquello que no está funcionando en tu vida y además te da la energía necesaria para realizar el cambio. Puedes empezar por escribir o hablar con alguien de tus miedos. Es muy útil y reconfortante. La mayoría de las veces sufres por intentar negar, olvidar, distraer o huir de tu vulnerabilidad, de tus miedos. Esa información debe llegar a la corteza cerebral. A veces es desagradable, pero positiva y ayuda a tomar mejores decisiones, ya que están basadas siempre en la realidad. Permitir que la crisis te ayude provoca que te salves la vida, que fomentes el autocuidado, que puedes aumentar la percepción de lo valioso que eres para ti mismo, para tu familia, para la sociedad y para el universo. Te enfoca en los proyectos de vida que vale la pena continuar, porque ya no tienes distracciones. La gratitud es el resultado de haber vivido plenamente todas tus emociones. Es el signo más fidedigno de que tenemos bien organizada nuestra energía. Imagina que logras darte cuenta que la vida es un milagro, estar sano, una bendición de Dios, poder respirar bien, un lujo. Es cuando dan ganas de agradecer por todo lo que tenemos y a veces no valoramos, desperdiciando esa energía en agredir, ofender o molestar a los demás, porque no encuentras paz interior y tampoco quieres que los demás la tengan. Y si aún así no posees esa gratitud, empieza por fingir que la posees y da gracias por todo, como hoy por estar vivo, y verás que empezarás a sentir su energía.
Quejas comunes en tiempos COVID son: me alejó de mis seres queridos. Ojalá que sea únicamente un distanciamiento temporal. Hoy en día hay mucha tecnología con la que puedes estar charlando por texto, voz o videollamada, así que no hay pretexto para aislarte. Virtualmente podemos seguir conectados. Número 2. Me causó muchas pérdidas económicas. Tú vales más que todo el dinero que hayas perdido. Si dejas de quejarte, lo más seguro es que encontrarás las estrategias para recuperarlo de nuevo. Hoy bastaría con ser agradecido con el universo por estar vivo. ¿Más de 4 millones? No lo están. Número 3. No me dejas salir de casa. No soporto el encierro. Es un reflejo de lo aburrido que eres. No puedes convivir ni contigo mismo, menos con tu propia familia. Situación que no estaría de más que empezaras a darte cuenta y darle solución. 4. Me produce mucho miedo la pandemia. Lo más probable es que tú, aún sin pandemia, tengas muchos conflictos sin resolver. COVID solo viene a intensificar tus miedos y deja en evidencia que necesitas ayuda. Hazte cargo. Toma un curso de inteligencia emocional a la brevedad posible. Número 5. Se llevó la persona que más apreciaba en la vida. Llora tu pérdida. Desahógate. Todos moriremos algún día. La razón por la que lo extrañas seguramente es por las deudas morales que quedaron, por todas aquellas veces que faltó decirle cuánto lo amabas. ¿Por pena? ¿Por falta de cultura? ¿O por falta de tiempo? No lo sé. Y aprende a manifestar tu afecto con las personas que aún están aquí contigo, porque ellos se fueron, pero tú sigues vivo. Visita la página de Inteligencia Emocional. Comparte con familiares y amigos a través del código QR o del enlace de inteligenciaemocionalya.blogspot.com. Para muchos seres humanos, estas palabras podrían ser la luz que necesitan para salir del túnel.